Muy bien, damos inicio entonces al curso de idioma español y vamos a ver la segunda parte de la guía número 3. Vamos a hablar el día de hoy de lo que son las fichas de trabajo y pues anteriormente, vuelvo y repito, vimos lo que eran las fuentes de la investigación y de la investigación científica, ¿verdad? Y lo que es el resumen. El resumen como parte de esas técnicas de estudio. Ahora, una ficha de trabajo. ¿Qué es y para qué nos sirve? Muchas veces, por ejemplo, cuando nos ha correspondido, qué sé yo, hacer una presentación, una exposición, cuando pues tenemos que dar a conocer puntos claves de cierto tema, pues nos basamos o hemos hecho uso de algunas herramientas para poder en estas tener datos puntuales, datos que son sumamente relevantes y que no podemos pasar desapercibidos. Entonces, las fichas de trabajo nos sirven para ello, ¿verdad? Nos sirven para tener esas ideas o esos datos relevantes, los cuales vamos a estar dando a conocer durante nuestra exposición. El concepto dice son instrumentos auxiliares de la memoria. En ellos se registran datos, juicios, ideas, comentarios personales y citas textuales de fuentes bibliográficas como libros, artículos, revistas, periódicos, entre otros. Entonces, recuerden que el objetivo muchas veces pues es que cuando nosotros pues exponemos o nosotros queremos dar a conocer sobre cierto asunto, cierto tema, lo demos a conocer con nuestras palabras, ¿verdad? Pero a veces pues hay datos como por ejemplo años, inicio, fechas de o temporadas, lugares, y a veces, pues, el nombre o a veces el dato, pues, es bastante complejo y, pues, difícilmente, lo vamos a grabar literal, ¿verdad? Entonces, o a veces, pues, decimos: "Lo mejor lo llevo como una herramienta que quizá no la vaya a utilizar", pero sí, en algún momento, llegar a pasar de que olvido la información o de repente y pues un dato, un número o algo, una cifra, inmediatamente me puedo apoyar de las fichas de trabajo, entonces para ello nos sirve. Como se dan cuenta, pues en estas podemos eh, anotar ideas, juicios, em, fechas, algún punto literal que hayamos extraído de un texto, entonces pues tiene esa libertad, ¿verdad? De que podemos anotar diversos datos. Dice su función principal es brindar la información necesaria sin tener que volver a leerla completamente en futuras ocasiones. Yo creo que todos hemos utilizado en algún momento las fichas y si no, pues usted va a la librería, ¿verdad? Antes esto era muy común, ¿verdad? Pero como usted sabe, pues ahora todo ha sido virtual, todo es digital, pues eh, el objetivo de una ficha, y como es una ficha, pues usted ve una hoja tamaño carta, si la dobla a la mitad, pues es una ficha media carta. Entonces, más o menos tiene ese tamaño. Hay en blanco, hay en líneas, hay en doble líneas. Entonces, ahí pues el modelo o el diseño, el formato, pues no importa. El punto es que comprendamos que son de ese tamaño, son media carta y pues nos permiten ahí entonces marcar o tener toda la información que nosotros consideremos relevante y que pues en algún momento nos va a servir. Entonces, dice el uso de programas especializados y bases de datos informáticos cumple también la función de fichas de trabajo, solo que de manera electrónica, que era lo que yo le decía, ¿verdad? O sea, eh, las fichas, em, las fichas de trabajo, pues las podemos llevar de manera manual, impresas, ya le expliqué cómo, pero si en dado caso pues, no la tenemos, podemos utilizar los programas digitales que de igual manera el objetivo o el comprender qué es una ficha no necesariamente tiene que ser enfocado en el material y el tipo de formato o el tamaño. No ese es el punto, ¿verdad? Sino que es que comprendamos qué es lo que contiene, ¿verdad? En este caso, pues ya vimos que va a contener información relevante o información específica del tema a tratar. Ahora, existen diferentes tipos de fichas de trabajo y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, están las fichas de resumen. Dice, este tipo de ficha se registra en pocas palabras las ideas principales de un libro o una página o un párrafo. Es una síntesis de las ideas del autor
del libro, artículo, entre otros, y de gran utilidad, ya que además de facilitar el aprendizaje, permite practicar la, practicar la relación y jerarquización de conceptos. Entonces, se da cuenta, pues anteriormente ya vimos que es un resumen. Recuerde que en un resumen nosotros no podemos alterar o no podemos modificar la información. No podríamos nosotros, según nuestro criterio, ¿verdad? O nuestra interpretación, irnos al parafraseo, ¿verdad? No lo podemos hacer, ya que por eso estamos viendo el tema del resumen, ¿verdad? Y vemos que un resumen es literal, o sea, extraer sin ninguna modificación o alteración, ni cambiarle un punto, una coma, nada, no podemos hacer nada de ello. Y la ficha del resumen, pues nos permite eso, tener las ideas principales del texto o del tema que pues, nosotros estamos tratando. La ficha de comentario personal. Yo creo que aquí en el comentario personal creo que queda bastante claro, ¿verdad? Hay ciertos criterios en base a nuestra personalidad, nuestra ideología, nuestro credo. Cada uno de nosotros vamos a tener un criterio. Ese criterio pues es único, es de nosotros y pues no el hecho de que cada uno pues tenga su criterio, tenga su postura, tenemos que tener en claro, ¿verdad? Que no vamos a llegar a un acuerdo en muchas ocasiones porque esto es individual. Entonces el comentario es la interpretación, o sea, qué opina, qué piensa, cómo, cuál es su punto de vista respecto al tema que quiere tratar. Entonces hay fichas de comentario personal. Se reúne las ideas que se van presentando con la lectura del texto. En este tipo de fichas se plasma la parte original del estudio, es decir, nuestras ideas y comentarios personales acerca de la lectura. Ese es nuestro punto de vista. La ficha de cita textual. Recuerde que en el resumen nosotros tomamos ideas, datos de personajes, años, fechas, periodos, tomamos, qué sé yo, datos literal, puntuales. Y aquí en la ficha de cita textual es similar, solo que, por ejemplo, a veces hay ciertas frases, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro, aparece entre comillas o aparece resaltado, entre paréntesis, ciertas frases o ciertos pensamientos que literal el autor los dijo de tal modo, ¿verdad? Entonces, o los redactó de tal modo y no pueden ser cambiados. Entonces, aquí vemos la ficha de cita textual y dice se registran las palabras exactas emitidas por el autor. Entonces es algo literal, o sea, ni un punto, ni una coma, nada puede ser. A veces pues utilizamos palabras sinónimos o reemplazamos o qué sé yo, nosotros venimos e interpretamos, ¿verdad? Pero en este caso, cuando hablamos de un resumen o cuando hablamos de una cita textual, nosotros no podemos modificar nada dentro del párrafo o dentro de la idea que estemos conociendo o dando a conocer, ¿verdad? Porque es literal lo que el autor estableció, lo que el autor dijo. Entonces, en este caso, pues, se debe quedar así. Se utiliza, dice, cuando se requiere conservar los juicios e ideas textuales del autor, porque se considera que no hay una mejor forma de expresarla. La siguiente es la ficha de datos. Y yo creo que esta, pues la mayoría la hemos manejado o en algún momento pues hemos hecho uso de esta ficha. Recuerde que muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando se nos manda la investigación, por ejemplo, a veces nos piden que tengamos el nombre del autor, el año, la edición, la editorial, de la cual nosotros obtuvimos la información. Entonces, pues a veces nos van a pedir esos datos o en algunos casos, pues el tema es, por ejemplo, de algunos personajes, por ejemplo, precursores o personajes que aportaron en la historia o en el estudio de la geografía, un ejemplo. Entonces, necesitamos el nombre del personaje, cuál fue su aportación, en qué año, en fin. Entonces, esos datos que son literal, que son pues puntuales, los hacemos o los anotamos, mejor dicho, en la ficha de datos y dice, sirve como sirve como referentes, perdón, es decir,
para recordar fechas, cifras, estadísticas, nombres o lugares relacionados con el tema. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces, pues, como le digo, tenemos que dar a conocer o exponer cierto asunto, cierto tema, pero pues a veces hay datos que realmente son bastante fuertes y que no literal, pues qué sé yo, no podríamos grabar tantas fechas, no podríamos grabar tantos nombres o tantos datos. Entonces lo que hacemos es utilizar una ficha de datos. Pues estas herramientas o estas técnicas son bastante útiles, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a exponer o cuando nosotros queremos dar a conocer algún tema en específico. Pues ahí tenemos entonces los 4 tipos de fichas. Acá tenemos unos ejemplos, pero no nos vamos a detener acá por cuestiones de tiempo y vamos a pasar a la siguiente técnica. Aquí tenemos los ejemplos de las fichas y vamos a pasar a otra herramienta que es el mapa semántico. Vamos a ver qué es un mapa semántico y cómo se elabora un mapa semántico. Ahora, cuando nosotros queremos estudiar, cuando nosotros pues, tenemos pues que dar a conocer un tema o nosotros queremos de un contenido extraer la información relevante, pues lo podemos hacer a través de las diferentes técnicas. Ya vimos el resumen, ya hablamos de las fichas, pero aquí también viene otra estrategia o otra técnica que es el mapa semántico. Regularmente, o bueno, no es tan común porque utilizamos las técnicas que anteriormente mencioné, pero sí es importante que nosotros entendamos que a veces necesitamos como jerarquizar o necesitamos ordenar entre el mayor, el tema o el punto superior hasta el más específico. Y entonces utilizamos lo que son los mapas semánticos. Entonces, ¿qué dice que es un mapa semántico? Dice, es un instrumento que permite representar gráficamente la organización de las ideas. Estas se ordenan de manera jerárquica, disponiendo las ideas secundarias en torno a la idea central. El mapa semántico contiene los siguientes elementos. Conceptos son las palabras que expresan las ideas fundamentales. Las más generales se originan en la se organizan, perdón, en la superior y las más específicas en la parte inferior. Las flechas o líneas, que son los conectores o los que unen las ideas, y los enlaces, dice, son las palabras o frases que, que, bueno, la palabra ahí no está tan clara. Bueno, pero los enlaces pues van a ser las palabras que se van a ir desglosando dentro de la estructura del mapa semántico. Entonces, es decir, que tenemos un tema central, ¿verdad? Y ese tema central vamos a extraer puntos generales o las palabras principales y de estas, por ejemplo, temas y subtemas. Yo creo que es mejor decirlo de este modo, ¿verdad? Es decir, clasificar desde el mayor o desde el más relevante hasta el más inferior. Ese es el objetivo de un mapa semántico. Entonces, también el punto es que en un mapa semántico pues vamos a encontrar palabras o vamos a encontrar los términos y vamos a encontrar el significado de estos. Eso es algo muy importante dentro de la estructura de un mapa semántico. Entonces, para que lo comprendan de mejor manera, vamos a decir que aquí está, mire, pues aquí está el texto. Dijimos que un mapa semántico tiene conceptos, tiene las flechas o los conectores y tiene los enlaces. Entonces, acá tenemos un texto y de ese texto vamos a crear un mapa semántico, es decir, extraer las ideas principales a través de las palabras y las ideas secundarias. Entonces dice, las partes del sistema nervioso es el texto y dice, el sistema nervioso tiene dos partes, el sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula. Estos órganos se encuentran en el interior del cráneo y la columna vertebral, respectivamente, por lo que están especialmente protegidos. En el caso del encéfalo existe también un líquido llamado líquido cefalorraquídeo
que lo rodea y actúa de colchón entre ese órgano y los huesos del cráneo. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios. Estos a su vez están integrados por los axones de neuronas. Según su procedencia, los nervios se pueden clasificar en craneales, unidos al encéfalo, y raquídeos, unidos a la médula. Qué interesante. Ahora bien, ¿cómo vamos a crear un mapa semántico de este texto? Entonces dice que el mapa semántico sirve para jerarquizar las palabras y estas van a tener a su vez un significado. Entonces el tema principal es partes del sistema nervioso y dice que el sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Eso lo decía el texto. Entonces aquí ya ordenamos nervioso central y nervioso periférico. Entonces están en la misma línea, al mismo nivel, pero a su vez ambos tienen una subdivisión. Por ejemplo, el sistema central dice que tiene el encéfalo y tiene la médula. La médula se encuentra en el interior del cráneo y el encéfalo, perdón, y la médula se encuentra en la columna vertebral. A su vez, el encéfalo, que está en el interior del cráneo, está rodeado por el líquido cefalorraquídeo. Y en el caso de la médula, que solo se encuentra en la columna vertebral, ya no hay mayor explicación. Entonces, hasta ahí ya jerarquizamos u ordenamos lo que es la estructura del sistema nervioso central a través de un esquema. Y ahora vamos al sistema nervioso periférico y dice que este está compuesto por los nervios. A su vez, los nervios pueden ser craneales y raquídeos. El sistema nervioso está integrado por las neuronas. Si hablamos de los nervios craneales, decimos que están unidos al encéfalo y los raquídeos están unidos a la médula espinal. Entonces, el párrafo o la información que encontramos en el párrafo anterior la podemos nosotros ordenar o jerarquizar de este modo, o sea, a través de un esquema o a través de una estructura, y nos va a permitir una comprensión más clara. Y creo yo que cuando organizamos o jerarquizamos las ideas de tal modo, podemos tener un panorama más amplio o podemos comprender con mayor facilidad lo que nos quiere decir el texto o el tema central. Entonces, creo que el utilizar esta estrategia, como lo decía nuestro título, el mapa semántico, pues es una buena forma de poder ordenar y clasificar la información y pues de esta manera poderla comprender mejor, ¿verdad? Entonces, es otra de las herramientas que nosotros podemos utilizar para poder comprender mejor un tema o un texto. Entonces tenemos el mapa semántico. De igual manera, pues acá tenemos el ejemplo, cómo se estructura, ya vimos que es un esquema, y pues vamos a irnos a uno más que es el glosario. Esta es una herramienta muy buena, pero que muy pocas veces nosotros utilizamos. En muchas ocasiones nos hemos encontrado en la lectura, en medio de la lectura, con ciertas palabras de las cuales nosotros desconocemos el significado de estas. Y eso puede ser un gran error. ¿Por qué razón? Porque al momento de encontrarnos con alguna palabra de la cual nosotros no conocemos el significado, aunque nosotros continuemos con la lectura, va a llegar un momento en donde nos vamos a perder, porque no le vamos a encontrar sentido, porque no tenemos claridad, porque ignoramos el significado de la palabra y entonces ya no le damos como la secuencia al texto que nosotros estamos leyendo. Yo creo que parte de la recomendación, y esto pues siempre se los he dicho, ¿verdad? Siempre hay ciertas palabras que no vamos a comprender, entonces lo importante es hacer uso del diccionario, es decir, irnos a la investigación. Esto nos va a permitir saber, ¿verdad?, en qué momento utilizar ciertas frases o ciertas palabras y la forma correcta de emplearlas. Por ejemplo,
Todos hemos escuchado la frase de hecho, ¿verdad? Es decir, que esta frase nos sirve para poder aclarar o especificar o hacer énfasis o relevancia a algo que nosotros hayamos hecho y que tiene comparación o tiene similitud con lo que nosotros estamos hablando. Em, entonces, a veces no se emplea de la mejor manera. Aparte de que no se emplea de la mejor manera, pues no conocemos en qué momento nosotros lo vamos a utilizar. Ese es en el caso del uso de las palabras. En el caso del diccionario, en el caso del glosario, perdón, hay palabras de las cuales no se conoce el significado y se hace uso de estas. Por ejemplo, bueno, vamos a buscar ahí algunas palabras dentro del texto, pero a veces pues se emplea sin conocer el significado y no están ni en el tiempo, ni en el momento, ni en el párrafo correcto. Entonces, e incluso en la conversación, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que saber que si ignoramos, que si no conocemos, pues lo recomendable es que nosotros nos vayamos a la investigación y pues obviamente vamos a hacer uso de los diccionarios. Pues ahora usted sabe que la tecnología, ¿verdad? Ha avanzado. De hecho, en los teléfonos podemos tener lo que son los diccionarios, irnos a la investigación y pues no caer en ciertos errores, ¿verdad? En el caso del glosario es que cuando nosotros vayamos leyendo un texto, nosotros vayamos extrayendo aquellas palabras las cuales desconocemos el significado y entonces posteriormente a tener un listado de esas palabras, vayamos a la investigación y entonces de esta manera vamos a tener una mejor comprensión del tema que estamos nosotros leyendo o estudiando. Y dice, es una técnica de estudio que consiste en formar una especie de diccionario con los significados de términos de distintas ramas. Se caracteriza porque los términos van ordenados alfabéticamente. Bueno, esto creo que ya lo sabemos. La diferencia con un diccionario es que el glosario presenta un catálogo más reducido de palabras y pertenece al lenguaje específico de una disciplina o campo de estudio. Si se utiliza como instrumento de estudio, contribuye a que su redactor o redactora amplíe su vocabulario y comprenda con mayor facilidad los temas que deberás estudiar. También capacita para resumir los aspectos fundamentales de cada término. Entonces, es muy importante que nosotros, como les dije, pues vayamos utilizando estas herramientas de estudio porque a través de estas vamos a comprender mejor la información, vamos a ir esclareciendo nuestras dudas. En el caso del glosario, pues como les digo, ¿verdad? Si hay palabras que no conocemos, entonces vayamos haciendo un listado de esas. Posteriormente, al finalizar nuestra primera lectura, pues vayámonos a la investigación. Retomemos una vez más la lectura, pero cuando encontremos la palabra, pues ahora ya tenemos la investigación, entonces estudiemos el concepto, estudiemos el significado y entonces ya vamos a encontrar sentido al texto que nosotros estemos leyendo. Pero esto es cuando hay un interés de aprendizaje, ¿verdad? Y lo común es que no hagamos nada de esto, sino preferimos pues mantenernos en la ignorancia, ¿verdad? No queremos investigar y pues esto en realidad genera un conflicto, sí, porque por más que leamos, no le vamos a encontrar el sentido o el significado al texto que estamos leyendo. Acá tenemos lo que son los tipos de glosarios y dice, existen diversos tipos de glosarios, entre ellos vamos a mencionar el glosario informal, dice que se caracteriza por incluir una selección de términos con definiciones sencillas y simples, glosarios o glosario especializado, realizado por expertos en el tema. Eh, bueno, ahí no sé qué ha sucedido, que se movió ahí está, se nos movió la presentación, no sé por qué razón. Y están los glosarios lexicográficos que dice incluye los términos y su significado correspondiente, aunque también puede incluir imágenes y comentarios extras. Yo creo que el más común es el glosario informal y el glosario especializado. El informal, pues porque nosotros vamos redactando ahí vamos haciendo el listado de las palabras o los términos, los ordenamos alfabéticamente y luego les vamos dando
el significado. Luego, el especializado, pues porque obviamente es de ciertos temas que se están tratando y los expertos pues, van a conocer su punto de vista. Ahora el tercero, como dije, el lexicográfico, este incluye, dice los términos y sus significados correspondientes, aunque también puede incluir, vea, imágenes y comentarios. Creo que muy pocas veces empleamos este, pero también debemos conocer que el glosario no es solo literal, letras, ¿verdad? En donde vamos a ir redactando el término, la idea, no, sino que aquí en el tercero pues podemos ya incorporar podemos incorporar símbolos e imágenes que nos van a ampliar con mayor facilidad la información. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, vean, y algunas recomendaciones para poder redactar lo que son los glosarios. Y pues con esto se concluye la segunda parte de la guía número 3 del curso de idioma español.